comarques de la Ribera, la Safor i la Marina. En localitats com Algemesí s'arreplegaren 100 litres per metre quadrat, 85 a Carcaixent o 76 a Guadassuar. A Gandia, a la Safor, es troba Arantxa Torres. Bona vesprada, Arantxa. Com està la situació en estos moments? La Safor ha sido una de las comarcas más afectadas por las lluvias torrenciales caídas anoche. Aquí en Gandía se registraron cerca de 200 litros por metro cuadrado en menos de 10 horas, según nos han comentado desde el ayuntamiento de la ciudad. Los locales, por tanto, han aparecido inundados y los propietarios no han podido abrir sus puertas al público con el perjuicio que esto supone. Vecinos y propietarios denuncian esta situación y nos han asegurado que no ha habido suficiente previsión por parte del ayuntamiento y las alcantarillas no estaban preparadas ni limpias y por tanto no han dado abasto. Una circunstancia que dicen se repite año tras año. En otras localidades de Valencia como Carcaixent se han registrado 85 litros por metro cuadrado o en Alcira cerca de 80. La Comunidad Valenciana se mantiene en alerta amarilla, las provincias de Valencia y Castellón y el litoral norte de Alicante, aunque la previsión anuncia que esta situación mejorará en las próximas horas. Aquí el problema que hay es que las tuberías, el diámetro de las tuberías es demasiado pequeño de la red general, entonces llovió mucho en muy poquito tiempo y no ha llegado a tragarlo todo. Empezó a llover a las 11 de la noche, pero torrencialmente, y entraba el agua por encima de la acera y no había forma, ni con bombas ni con nada. Y aquí los negocios cerrados y todos destrozados. Que el ayuntamiento haga las alcantarillas nuevas, que haga algo, que se gaste el dinero en poder pasar. No podemos pasar ni las calles, tenemos que andar con bolsas. Nosotros tenemos unas bombas que lo elevan al alcantarillado, pero hay un momento dado que el alcantarillado viene completamente lleno y lo que hace es que nos rechaza. Y entonces tenemos lo nuestro más algo que entra del alcantarillado. Esta situació de pluges, que se prolongarà durant les properes hores, se centra principalment al sud de la província de València i al nord de la d'Alacant. A les costes de la Marina, encara que este matí inclús han vist lluir el sol, estan concentrant-se núvols que fan preveure precipitacions al llarg de la vesprada. Una situació d'inestabilitat que també es veu reflectida a l'estat de la mar. El pronòstic per avui apunta a ruixons localment forts amb tempestes ocasionals al litoral nord d'Alacant i vent moderat de components nord i nord-est amb ratxes fortes a la costa. L'Agència Estatal de Meteorologia ha decretat el nivell taronja d'alerta per pluges al nord-oest de la província d'Alacant. I tota la província de Castelló es troba en alerta groga per fortes pluges que poden deixar fins a 35 litres per metre quadrat en una hora. Un inici prematur de la tardor que té conseqüències econòmiques per al turisme i la pesca. Hoy en Castellón solo se han atrevido a faenar algunos de los barcos grandes de arrastre. La mayoría de la flota se ha quedado amarrada a puerto. Cada día que no salen pierden entre 300 y 400 euros, nos cuenta este pescador. Normalmente vamos ahora al salmonete. Salimos de madrugada, pero como daba tan mal tiempo eso, pues hemos decidido no salir por el mal tiempo. Con la amenaza de lluvia tampoco hacen negocio terrazas y restaurantes de playa. Un día normal llenamos el comedor, un día con viento y con lluvia, 2 mesas a lo mejor. Normalmente en septiembre sí que viene muchísima gente, pero con estos días así pues es difícil de llenar, la verdad. Parece que el otoño ha entrado con fuerza y antes de tiempo. Este es el aspecto que presenta la playa del Gurugú de Castellón, prácticamente deshabitada. Se han desplomado las temperaturas, sopla fuerte el viento y el mar está muy movido. Así que los turistas se dedican a pasear con el paraguas y la chaqueta a mano. No falta la chaqueta, ahora con este airecito y pues para no ponernos malos antes del cole, es importante. Hasta hoy hemos ido todos los días a la playa, ¿eh? Ha sido hoy el único día que estaba peor. Normalmente en la segunda quincena sí suele ocurrir, pero no esperaba que ahora tan pronto y eso pudiera hacer este tiempo tan malo. Una despedida del verano que ha pillado por sorpresa a propios y extraños.